o hay apuestas unitarias en el campo, en este caso en el campo del espacio alternativo, donde hay una coincidencia de mínimos perfectamente real, o no hay condiciones para alcanzar un gobierno. Y por tanto lo vivimos con una claridad meridiana sobre lo que queremos hacer, que es vincularnos a candidatura unitaria. Izquierda Unida va a estar en todos sitios en candidatura unitaria, y eso lo tenemos claro. Creo que es momento de dar mucha certidumbre y mucha seguridad, y por tanto de transmitir una idea de que transmitir un mensaje de que vamos a por todas, nos queremos arremangar, queremos asumir los retos de alcanzar gobiernos para transformar y aumentar y mejorar la vida de la gente. Nosotros tenemos clara la hoja de ruta, que además no es de ahora, es de hace mucho tiempo. La construcción de un frente amplio es la única condición posible para evitar la entrada de la reacción, del autoritarismo en los gobiernos de nuestro país. Y por tanto es la mejor herramienta de ese frente amplio de alianza, es la que queremos transmitir en todos sitios. Por tanto nosotros no tenemos contradicciones y no vamos a entrar en disquisiciones sobre lo que Izquierda Unida quiere hacer. Lo tiene muy claro, no tenemos que hacer contorsionismo político y establecemos en cada territorio una constante, que es abrazar a todos aquellos sectores sociales que se movilizan, que no marcan diferencia identitaria en las movilizaciones pro Palestina o con los cribados del cáncer de mama en Andalucía, o ante el escándalo de los incendios en Castilla y León, o de la Dana en Valencia, y sobre esa conjunción social creo que es la que puede pergeñar con mejor fuerza la traducción en términos en oferta electoral de ese impulso social. Y ese impulso social es unitario, es diverso, es plural, y a ese nos apuntamos desde Izquierda Unida. Se equivocan quienes piensan que las operativas electorales son decisiones de las cúpulas de los partidos. Eso es un error, y es pan para hoy, hambre para mañana, porque tienen el mismo carácter efímero que cualquier proyecto que solamente se vincula a una clave electoral. Y sin embargo, ese cambio de estado de ánimo, esa especie de salida del shock y del derrotismo por una disposición a no dejarse arrebatar por un determinismo histórico de que tenga que llegar la reacción, creo que es una buenísima noticia, porque eso va a ayudar a que se creen sus traducciones electorales en las convocatorias que se produzcan. Y yo creo que en ese sentido yo soy muy optimista, porque las vinculaciones de las propuestas unitarias no se hacen en torno a quién sea el sujeto que lo une, sino a esa voluntad de ofrecer un instrumento que a la gente le sirva para transformar su vida para bien. O hay apuestas unitarias en el campo, en este caso en el campo del espacio alternativo, donde hay una coincidencia de mínimos perfectamente real, o no hay condiciones para alcanzar un gobierno, ni mantenerlo en el caso de España. Todos los procesos que hemos conocido en Latinoamérica, desde Colombia o Uruguay, desde México o en este caso en Europa, Irlanda, son procesos construidos desde la participación popular, muy importante, la movilización social, y que las organizaciones traduzcan acertadamente ese anhelo social e impulso de la movilización. Y yo creo que en España también, nosotros lo tenemos claro: o hay un espacio unitario unificado para seguir manteniendo un nivel de representación que permita mantener el gobierno, o una fragmentación mayor es dejarle abierto el campo sin disputa a Vox y al Partido Popular. Por tanto, yo creo que no es que sea un aprendizaje que aquí no se hace, es que aquí, hace 2 años, fue lo que permitió frenar a un Feijóo que, no olvidemos, ya había nombrado a sus ministros, ¿no? Creo que el reto de la legislatura en términos materiales es conseguir que el desequilibrio actualmente existente entre una mejora de las condiciones laborales se ven neutralizadas por ese agujero negro en el que se está convirtiendo la renta del alquiler inasequible, o de los precios de la vivienda para ser compradas, ¿no? Y yo creo que ahí está la clave del trabajo cuando esto está gobernando, que es tener la implicación, la complicidad y el trabajo con los movimientos sociales como impulso y no como freno de esas reformas estructurales.
por qué consideras que el Partido Socialista, la parte mayoritaria, en este caso del gobierno, aunque en los discursos sí que hablen o digan estas cosas de la vivienda, no acaba de ejecutar medidas realmente que bajen el precio? Por decirlo gráficamente y amigablemente, es que el PSOE es el PSOE, quiero decir, porque son realidades políticas y de tradiciones culturales diferentes. Por algo somos organizaciones y espacios diferenciados. Pero sobre eso no hay que construir un discurso de la melancolía, sino, es decir, saber que hay un proyecto que tiene un modelo diferente a nosotros y nosotros ver cuál es el mejor mecanismo para persuadir a que nuestros parámetros políticos se abran paso. Creo que ha habido modificaciones, hay que reconocerlo, de pasos que se han dado en favor de la creación de un parque público de vivienda. Creo que es insuficiente absolutamente y tenemos que entrar en medidas mucho más audaces que intervengan el precio de la vivienda y pongan al servicio de la población joven y familias vulnerables viviendas que ahora mismo no tienen accesibilidad. Y yo creo que es desdramatizando las diferencias llegar a intentar construyendo un campo de acuerdo que nos permita llegar a mejoras estructurales. Y ahí nosotros solamente podemos ganar si el impulso social también empuja. A mí me pareció el discurso de Mazón una especie de monumento al cinismo, la indecencia y la frivolidad. El cinismo en el planteamiento o conversión de intentar Mazón de convertirse en una víctima más. La indecencia en seguir manteniendo un relato a sabiendas de las falsedades contrastadas con respecto a una realidad que intentó ocultar y que han tenido que ir sacándosela conforme periódicos u otros medios de comunicación iban revelándola. Y frivolidad por la ausencia de empatía a las consecuencias de una tragedia tremenda como han sido los 237 víctimas, 229 en el País Valenciano, 7 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía, que ha destrozado familias que sienten que una mejor gestión podría haber salvado a los suyos. En Andalucía se ha abierto una pantalla, ha salido un clic en la sociedad de algo que se venía pergeñando desde hace muchos años, que era el deterioro de la sanidad pública, en la que las mayores movilizaciones que ha habido en Andalucía estos años están vinculadas con la marea blanca, y de pronto ha saltado un clic de indignación popular transversal que venía pergeñándose, que ha sido la punta de iceberg de un deterioro de la sanidad pública estructural y que se ha transformado en un escándalo de unas consecuencias que todavía no conocemos y sobre las que evidentemente hay un cambio de ánimo en la sociedad andaluza, hay una activación y una reactivación en esa indignación y creo que es muy importante en los partidos de izquierda que mostremos a la sociedad andaluza que hay solución en la sanidad pública andaluza tiene solución, que tiene visos de resolverse con voluntad política, con una apuesta y blindaje de la sanidad pública y una reforma estructural de la misma, y por tanto evitar el discurso nihilista en el que recoge votos Vox. Siempre se ha dicho que al nacionalismo se le curaba viajando, ¿no? Yo creo que a los jóvenes que abrazan de manera, pienso que efímera, lo novedoso, lo que les causa más impacto, hay que combatirlo desde el encuentro, la complicidad y el intentar comprender por qué operan así. El señalamiento lo único que puede hacer es una especie de repliegue de tribu. Y fíjese, nosotros en los institutos pues, hemos debatido, muchos profesores de izquierda que estábamos preocupados con ese debate, y hay algo que es fundamental por encima de todo, que es que el debate joven y la disputa política e ideológica de la juventud lo tienen que disputar y ser protagonistas los propios jóvenes. A mí me parece un error el paternalismo, actuar con paternalismo respecto a los jóvenes. Eso es una reafirmación de sus mensajes. Quien tiene que afrontar el liderazgo del debate y de la disputa
dentro de los sectores jóvenes en los que penetra el mensaje de la extrema izquierda, incluso en contradicción con sus intereses vitales. Sí, chicos becarios que tienen una precariedad formativa que les va a dar precariedad laboral, es desde la disputa de la juventud. Por tanto, los jóvenes lo que tienen que ser es protagonistas de esa disputa, como en otros sectores lo somos otros, ¿no? Y después un debate, eso sí, un debate intergeneracional, que no debe ser un debate institución y calle, sino un debate intergeneracional dentro de las familias. A mí me parece que el mayor éxito que podamos tener en la penetración o en la reflexión de este debate sobre la penetración de la extrema derecha tiene que ser el debate de los abuelos con sus nietos o de las abuelas con sus nietas, del contraste de sus vidas, de ver en las personas que ellos quieren su trayectoria. Me emociono un poco con esto, pero su trayectoria vital, gente que ha luchado mucho para que sus hijos estudiaran en la universidad y que sus nietos normalicen que estudiar no causa esfuerzo, ¿no? Joder, es que eso es muy importante. Es el problema, las carencias que tenemos en política de memoria, que hacen que los jóvenes no conozcan lo que ha sido el franquismo. Y creo que esa es la clave de esto. Bueno, los fastos que suponen, pues, bueno, yo creo que según quien pretenda, quieren hacerlo. Es decir, yo creo que hay un intento de restauración de la vinculación de la transición como el gran hecho factual y fundacional de la democracia. La memoria de Juan Carlos de Borbón, del anterior jefe de Estado, no son inocentes en la fecha de publicación, en cuanto a su reivindicación. Creo que tampoco son inocentes su vinculación emocional y reivindicativa con el franquismo, que forma parte de una corriente que existe en nuestro país de reivindicación del pasado, que lo expresa Vox extraordinariamente bien, y altos funcionarios del Estado y altos oficiales de fuerzas y cuerpos de seguridad y de la judicatura, y por tanto hay un estado de ánimo que contribuye a eso. Y quienes creo que debemos fortalecer el espíritu de la memoria democrática. Creo que eso es fundamental y es lo que a lo mejor este ruido de los fastos impide. Pero a mí me parece que la gran brecha y el gran agujero negro que tenemos en nuestro país es el de la memoria y la reivindicación orgullosa, que en eso sí envidio a Francia, sin lugar a dudas, de un relato único en la construcción de quienes lucharon por la democracia, que no fue Juan Carlos, que fue el pueblo español. Claro, esto forma parte de la construcción de que no le importan las verdades. Esto es ahí es donde nos están dando la paliza comunicativa, en el que la gente cuando emite ese mensaje, ese trumpismo comunicativo, es que yo emito una sentencia sabiendo de que no es verdad. Digamos que prevarican verbalmente, ¿no? Entonces están construyendo a sabiendas de que no es verdad, pero con una carga ideológica, en este caso, muy fuerte, que es vincular a la libertad al derecho a tomarse una cerveza, ¿no? El discurso Ayuso, que es un discurso Vox. Entonces, yo creo que lo que hay que combatir es con materialidad y hay que disputar desde la cotidianidad, es decir, en la cola del pan, en la puerta del colegio, cuando esperamos a nuestros hijos, desde la cotidianidad hay que combatir esos bulos. Y hay que combatirlos con orgullo de sentirse de izquierda o sentirse demócrata, ya no digo ya de izquierda. Y creo que por cerrar como empezamos, vivimos un cambio de estado de ánimo que puede ayudar a esa disputa desde la cotidianidad con el fascismo y con el autoritarismo que viene. Y creo que en ese estado de ánimo va a hacer que gente que se callaba en las puertas del cole o en la cola del pescado a salir con orgullo en la defensa de la democracia y en combatir los bulos de las paguitas, de la libertad que ya no se puede decir nada, etcétera, etcétera. Me parece que ese cambio de estado de ánimo es un signo de esperanza en la que yo me muevo con optimismo moderado, pero con un carril de esperanza formidable.